En esta lección regresamos al estudio de la naturaleza distintiva del nuevo pacto. Si tienen sus Biblias abiertas, estaremos leyendo Jeremías 31, versículos 31 al 34. Él está mirando hacia el futuro, hacia el tiempo en el que Dios hará un nuevo pacto y especifica cómo identificar al pueblo de Dios y cómo obtendrán el perdón de sus pecados. Y esa es la idea, que nuestros pecados sean perdonados para que seamos salvos eternamente. Ahora, el nuevo pacto tiene una relación directa con nuestra salvación y con la manera de identificar al pueblo del pacto de Dios. Leemos la profecía. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ahora, cuando hace esta afirmación, quiero que usted vea que dice que Dios haría un nuevo pacto. Esta fue la profecía en Jeremías 31. Pero en los versículos 31 y 32 dice que hará un nuevo pacto y tiene el cuidado de decir que no será como el pacto que hizo cuando tomó a sus padres para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como se estudió en la última lección, esa fue la ley de Moisés. Así que Jeremías, que vivió bajo la ley, profetiza el tiempo en que Dios haría un nuevo pacto, una nueva ley, y sería distinguible de la antigua ley. Ahora, cuando usted empieza a leer los siguientes versículos, 33 y 34, le muestra a usted algo de la naturaleza distintiva del nuevo pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Luego dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y enseguida dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Una gran diferencia del antiguo. Pero permítame señalar esto. Primero que todo dice, pondré mi ley, la ley del nuevo pacto, en su mente o entrañas. Ahora, ¿dónde son esas entrañas? Alguien diría, bueno, en el corazón. No, él dice, pondré mi ley en sus entrañas y en sus corazones. Amigos, cuando aparece un y, significa que aún hay más. Así que él no pondrá su ley en su corazón, porque el corazón no son las partes internas, las entrañas. Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el Nuevo Testamento, el autor inspirado, ahora bajo la guía del mismo espíritu que inspiró a Jeremías a profetizar el nuevo pacto, interpreta y dice, versículo 10, Hebreos 8:10, citando a Jeremías 31:33, y donde Jeremías dijo que pondría a su ley, el nuevo pacto, en las entrañas, el escritor de Hebreos dijo, pondré mi ley en sus mentes. Ahora no hay duda en cuanto a lo que son las entrañas. Esa no es mi idea. Es tan solo lo que el Espíritu Santo ha dicho a través de las Escrituras. Así que cuando Dios dice, haré un nuevo pacto, pondré mi ley en sus entrañas, quiere decir en sus mentes. Ahora, hay solo una forma de poner las leyes en la mente del hombre. Simplemente no hay dos. Es mediante la educación, mediante la enseñanza. Y esa es una de las cualidades distintivas del nuevo pacto. Que Dios pone las leyes del nuevo pacto tanto en las mentes como en los corazones. Y enseguida dijo, y yo seré su Dios. Él no es el Dios de todos. Todos son responsables delante de Él, pero no tienen el derecho de decir que están especialmente relacionados con Él, sino hasta que están bajo el nuevo pacto. Eso es exactamente lo que ha dicho. Ahora, Él lo ha dicho para que lo sepamos, ¿o no? Es decir, si Él quisiera hacerlo y nos lo dijera, ¿no es cierto que lo sabríamos? Así que declara que pondrá su ley en sus mentes y en sus corazones, y luego dice, yo seré para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Puede usted identificar el pueblo de Dios? De acuerdo con Jeremías, la palabra de Dios dice que sí puede identificar al pueblo de Dios por las leyes que tienen de Dios, el nuevo pacto escrito en sus mentes y en sus corazones. Están educados para ello. Así que dice allá, y ellos serán, el pueblo de Dios, no andarán diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué no? Dice, porque todos me conocerán. Y luego, como para puntualizar, para que usted no se equivoque, dijo, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande. Aquí hay algo que es muy importante para nosotros el día de hoy, y es que no hay un solo hombre que esté bajo el nuevo pacto y no lo conozca. Dios ha dicho, haré un nuevo pacto, educaré al hombre en cuanto a las leyes del nuevo pacto, estará en sus corazones, y si son verdaderamente sinceros acerca de este asunto, dice, cada uno de ellos me conocerá desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, ¿en qué se diferencia esto del antiguo pacto? Permítame regresar al libro de Génesis. En Génesis, capítulo 17, encontramos que Dios viene a Abraham y en el versículo 7 le dice que hará un pacto con él y con su simiente después de él para ser el Dios de ellos. ¿Cuándo entonces se convertiría un judío en hijo? Ahora, el descendiente de Abraham, estamos hablando de él. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob luchó con el ángel, su nombre fue cambiado, tuvo esposas e hijos, y los 12 hijos de Jacob, el antiguo Israel, tomaron esposas y tuvieron hijos, y llegaron a ser 12 tribus en Israel. Y se convirtieron en la gran nación de Israel. Ahora, ¿qué de los judíos? Aquellos hebreos, la nación israelita. Esa es la simiente de Abraham. Y Dios dijo aquí en Génesis 17:7, que haría un nuevo pacto con Abraham y su descendencia después de él, para ser el Dios de ellos. ¿Cuándo? Entonces, es que el judío se convirtió en hijo de Dios en relación al pacto. Muchos dirían, bueno, en la circuncisión. Simplemente no es así. Permítame demostrarle. En Génesis 17, él dice en el versículo 9, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Y luego dice en el versículo 10, este es el pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Luego dice en el versículo 11, y será la circuncisión por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que Dios dio un pacto para ser Dios, el Dios de Abraham, y de toda la descendencia israelita que surgiría después de él, y luego les dio el pacto de la circuncisión como señal, como sello, signo de ese pacto. Y luego, con mucho cuidado, dice en el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. ¿Cuándo se convirtió el judío en un hijo de Dios en cuanto al pacto? Versículo 7 dice que Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente. Pronto, entonces, como descendiente de Abraham, nació a la relación con Dios por virtud del hecho que Dios había hecho un pacto con aquella simiente cuando ellos aún estaban en los lomos de Abraham. Si usted dice, bueno, me parece que ellos se convierten en hijos de Dios en la circuncisión, en primer lugar, eso no es lo que dice. Eso contradeciría al versículo 7, pero dice, he aquí la simiente de este pacto, la señal es la circuncisión. Si un judío podía convertirse en hijo de Dios en la circuncisión, eso significa que solamente el 50% de la nación judía podría ser hijo de Dios, ¿cierto? Es decir, ¿qué mujer judía podía entrar en la asignatura de esa señal? Ninguna. Pero finalmente dice en el versículo 14, que si en el 8º día aquel niño judío no era circuncidado, violaba el pacto. Pero, ¿cómo se puede violar un pacto en el cual aún no se está? Se concluye que él ha nacido dentro del pacto y si en el 8º día no era circuncidado, el pacto era roto. Así que se convertían en hijos del pacto por el nacimiento. Esto es significativo porque Jeremías declara aquí que Dios haría un nuevo pacto y que no sería como el pacto que Dios había hecho primero. Dice que sería diferente primero porque educaría al pueblo en las leyes de ese pacto. Yo estaré en sus mentes, he ahí el intelecto. Estaré en sus corazones, he ahí la sinceridad. Y dice que cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, le conocería. Bueno, ¿cómo eran las cosas bajo el antiguo sistema? He aquí un judío nacido como hijo del pacto. ¿Y qué es lo que sabe? Una cosa cierta, no conoce al Señor. Es decir, ¿qué bebé lo conoce? Los bebés no saben más que una cosa, que tienen hambre y nos vas a saber con claridad. Pero luego, cuando el niño empieza a crecer, todos los hombres son sus prójimos. Cada hombre es su hermano que lo enseñará a conocer al Señor. Así que bajo la ley de Moisés,
Los judíos nacían como hijos del pacto y ni siquiera lo sabían. Jeremías dice que Dios hará un nuevo pacto. No será como aquel. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande de los hijos de Dios le conocerá. ¿Por qué? Precisamente porque ha sido educado en los términos del pacto y obedecerán de corazón. Obviamente la ley insiste en la obediencia, así que tienen que obedecer de corazón, lo cual no pueden hacer si no la conocen. Y enseguida hace esta maravillosa afirmación, dice, y perdonaré su pecado. ¿El pecado de quién perdonaría? Dice, y perdonaré su pecado. ¿El de quién? El de ellos que serían educados. Usted no puede convertirse en cristiano y no saberlo. Es imposible. ¿Qué idea es esa de bautizar a los niños? Bueno, no es bíblico. Es una tradición inventada por los hombres y no tiene raíz ni fruto en la palabra de Dios. Todos estos le conocerán porque han sido educados en él. Y luego dice, y perdonaré sus pecados. Eso es muy claro. Y eso señala algo de la naturaleza distintiva del nuevo pacto. Ahora, esto es exactamente lo que aprendimos en el Nuevo Testamento. Es la misma cosa. A propósito, si entonces ese nuevo pacto tenemos que ser educados en sus términos y nuestros pecados serán perdonados, lo que Jeremías ha dicho es que salvación es mediante la educación. Como usted ve, somos salvos del pecado. Dijo, perdonaré su pecado. ¿El de quién? El de aquellos en cuyas mentes y en cuyos corazones están las leyes del nuevo pacto. ¿El de quién? El de aquellos que han sido educados. He aquí la salvación por educación. Bueno, ahora tenemos la misma cosa aquí en el nuevo pacto. Nuestro Señor dice en el libro de Mateo capítulo 11 y en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es un pasaje precioso. Es llamado la gran invitación. Venid a mí los que estáis trabajados. Pero luego, en el libro de Juan, capítulo 6, y en los versículos 44 y 45, él dice, ninguno puede venir a mí. Bien, acá dijo, venid a mí todos, pero luego da la vuelta y dice, pero no podrán hacerlo, a menos que no hay excepciones. No trate usted de hacerlas. Él ha dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Ahora bien, ¿cómo traerá Dios a la gente a Jesús en quien está la salvación? Como está escrito en los profetas, dice que todos ellos, vea usted la universalidad de esto, serán enseñados por Dios. ¿Ve usted la educación? Lo que han oído del Padre, los que han oído del Padre, ahí la educación, y han aprendido. Vea usted qué educación. Venid a mí. ¿Cómo vendrán los hombres a Cristo? Solo mediante la educación. No hay otro camino. ¿No es raro entonces que nuestro Señor haya dicho en el libro de Mateo capítulo 28 y versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones? No es extraño que haya dicho, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y en el libro de Marcos 16 y versículo 15 dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda la creación. ¿Por qué? Para que los hombres puedan creer, para que puedan entender, para que tengan las leyes, los términos del nuevo pacto y puedan expresar su fe en Cristo por obediencia a aquellos términos y Dios cuente aquella fe por justicia, nos justifique y nos salve del pecado. Eso no puede hacerse sin educación, no hay manera. Pero encontramos esto en otros pasajes. Esto no es difícil. Veamos el libro de Romanos en el capítulo 5 y versículo 1, donde dice, justificados pues por la fe. Ahora bien, si tenemos fe en Cristo, somos justificados si esa fe está activa en la obediencia a las leyes del nuevo pacto. Pero usted sabe que en Romanos 10 y versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos revisar la Escritura. Debemos investigar lo que Dios quiere en la palabra. La fe es contada por justicia. Debe ser también la fe que Dios produce mediante su palabra. Esa es salvación mediante la educación. Ahora, cuando nuestro Señor vino, Él vino a darnos este nuevo pacto. Y todo esto se ve en Mateo. En Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 28, Jesús está observando la Pascua. Toma una copa y muestra su significado verdadero.
espera la muerte de su cuerpo en el Calvario, mediante el cual los hombres serán salvos. Y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados de los hombres. Ahora, ¿de qué somos salvos? Del pecado, Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús. Él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar los pecadores. Así que somos salvos del pecado, pero Jesús derramó su sangre para el perdón, remisión de nuestros pecados. No somos salvos del pecado, sino hasta que los pecados son perdonados, y esa salvación se efectúa en la mente de Dios cuando el hombre ha hecho lo que Dios ha pedido que haga por fe en Cristo. Pero esa sangre no solo es derramada para el perdón de los pecados. Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y Jeremías dijo que las leyes del nuevo pacto eran necesarias en las mentes de los hombres y en sus corazones para que Dios perdonara sus pecados, para que viniera el nuevo pacto, que es esencial para obedecer con el fin de obtener el perdón de los pecados y la sangre de Cristo que Jesús tuvo que derramar para producir remisión de los pecados. Ambos, el nuevo pacto y la sangre de Cristo, están interrelacionados. No pueden ser separados y pretender aún obtener el perdón de los pecados. Así que cuando Cristo murió, veamos lo que sucedió. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, empezando en el versículo 15, dice, así que por esto es un mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte, cuando Cristo murió, fue mediador de un nuevo pacto. Eso es exactamente lo que el escritor hebreo dice. Y luego dice que fue para esto, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los que han sido llamados por el Evangelio pueden tener la promesa de la vida eterna. Así que se necesitaba que se hiciese el nuevo pacto. Jesús tuvo que morir para mediar ese nuevo pacto con el fin de que el pueblo del Antiguo Testamento fuese salvo y para que el pueblo del Nuevo Testamento fuese salvo. Pero eso no es todo lo que hizo. No solo fue mediador de este pacto en su muerte, también lo dedicó. Tal vez su versión diga que inauguró el nuevo pacto. Pero en Hebreos 9:18 dijo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido, inaugurado, sin sangre. Recuerde usted en la enseñanza de nuestra última lección, que ahí dijimos que en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, 21 al 23, Dios dio los 10 mandamientos, las ordenanzas adicionales, y luego en el capítulo 24 se sacrificaron animales y la sangre fue rociada sobre el libro y el pueblo, y el pacto fue dedicado. Ahora el escritor de Hebreos habla del nuevo pacto y dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, inaugurado sin sangre. Así que la indicación es que el nuevo pacto está dedicado con la sangre de Cristo. Este pacto ha quedado dedicado. En Hebreos, capítulo 10 y el versículo 19, el escritor dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, ¿en dónde se encuentra el lugar santísimo? Ese es el cielo. Hebreos 9, 24 acaba de decirlo. De otra manera, yo no lo sabría. Así que yo quiero entrar en el lugar santísimo. Ve usted, en el antiguo pacto había un tipo de cielo. Un tipo del cielo. Estaba la casa de Dios, ya tenía dos lugares, y uno era donde entraban los sacerdotes y otro era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de los animales, y los sacrificios eran ofrecidos por los pecados del pueblo. Ahora tenemos confianza para entrar en el cielo, del cual aquella antigua casa era un mero tipo. Pero ¿cómo entramos en el cielo? Él dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora eso es indicativo de una agencia. ¿Cómo entramos en el cielo? Leamos el texto, dice, por la sangre de Cristo. Creo que la mayoría de la gente entiende esto. Entramos al cielo por la sangre. Jesús dijo que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pablo dijo, Efesios 1:7, que somos redimidos por la sangre. Ahí en Apocalipsis 1:5 dice que fuimos libertados, tal vez su versión dice que fuimos lavados de nuestros pecados con su sangre. Separados de la sangre de Cristo estamos perdidos. Cuando somos salvos,
lo somos por la muerte de Cristo, en la cual derramó su sangre, la cual lava nuestros pecados. Esa es una analogía, pero se efectúa en verdad. Así que entramos en el cielo por la sangre y somos separados, y separados de ella nada podemos hacer. Pero amigos, esa es la parte divina. Nosotros tenemos que obedecer los términos del pacto, y eso es lo que dice, que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que nosotros debemos hacer, por el camino que Él dedicó para nosotros, el camino nuevo y vivo. Y hay un contraste entre el camino viejo y agónico y el sistema legal de la ley de Moisés, y aquí dice que podemos entrar en el cielo por la sangre de Cristo, por el camino que Él dedicó, el cual es el nuevo pacto. He aquí, por tanto, lo que Dios hizo. Dios nos salva por gracia, es la parte de Dios, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. La vida tiene que cambiar. Hay pensamientos en la mente que tienen que ser cambiados. Tenemos que tener una nueva disposición de mente a fin de tener una nueva vida. Tenemos mandamientos que obedecer por nuestra confianza en el Señor para guiarnos en el camino recto al cielo. Ahora note usted, tenemos el nuevo pacto, no hay duda de ello. Cristo murió, lo dedicó, lo tenemos y podemos ir al cielo porque Él derramó su sangre para perdonarnos, y cuando obedecemos los términos de aquel pacto, recibimos lo que el pacto promete. Recuerda usted que en el libro de Jeremías, lo leímos hace unos momentos, él dice, haré un nuevo pacto. Luego dice, pondré mi ley. Este pacto tiene leyes. Cuando usted dice pacto, está diciendo ley, acuerdo, en las mentes y en sus corazones. Y luego, ¿qué dijo? Y perdonaré sus pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. ¿Puede usted identificar a aquellos cuyos pecados han sido perdonados en cualquier parte del mundo y en cada ocasión? Si conocemos las leyes del nuevo pacto, entonces en una conversación de 5 minutos con alguien podemos investigar si lo son o no. Usted puede hacerles una pregunta sencilla. ¿Ha usted obedecido por fe en Cristo los términos del pacto necesarios para el perdón de los pecados? Venimos al Nuevo Testamento y ¿qué encontramos? En el Nuevo Testamento, nuestro Señor ha dicho que las buenas nuevas son que Él murió para hacer que el hombre pudiera hacer lo que no podía hacer. El hombre no gana nada con lo que hace. Él ya lo ha ganado en la cruz por nosotros, pero hay algo que debemos hacer. Tenemos que entrar por el camino que dedicó para nosotros. Ahora, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿de qué somos salvos? Bueno, somos salvos del pecado. Ya hemos visto eso muchas veces. Pero Jeremías dijo que Dios haría un nuevo pacto bajo el cual los pecados de los hombres serían perdonados. Jesús dijo, predicad el Evangelio. El que creyere. ¿Por qué predicar el Evangelio? Para que los hombres pudieran creer en Cristo y entendieran lo que deberían hacer. Y cuando los hombres, por fe en Cristo, hacen lo que Cristo dijo que hiciesen, tales hombres serán salvos. Jesús dijo que, sea lo que fuere, que debamos hacer para ser salvos, debe ser equiparado con los términos del nuevo pacto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro predicó a Cristo crucificado, sepultado, resucitado, para perdón de los pecados del mundo. Yo llamaría eso buenas nuevas, ¿usted no? Y cuando él terminó de predicar, ellos dijeron, Hechos 2:37, varones, hermanos, queremos. En otras palabras, hemos matado al Hijo de Dios, lo acabamos de descubrir, lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Como usted ve, no hay excepciones. Cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Para qué deberían arrepentirse los hombres? ¿Por qué debían bautizarse? Para el perdón de los pecados. Esto ha venido a ser uno de los términos del nuevo pacto. Si entonces un hombre ha de oír el Evangelio y en ese oírse enciende su fe en Cristo, si un hombre ha de poner su confianza en el Señor mediante el hacer lo que el Señor le ha pedido que haga para el perdón de sus pecados, el Señor entonces le contará aquella fe por justicia y le perdonará. Esta fe entonces debe guiarle al arrepentimiento. Y ese hombre debe ser bautizado. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué derramó Cristo su sangre? Para remisión de los pecados. ¿O por el nuevo pacto? Sí, seguro que lo hizo. Por el nuevo pacto bajo el cual
Jeremías dijo que Dios perdonaría los pecados del hombre. Pero dijo, he derramado mi sangre para perdón de los pecados, para remisión de los pecados. Pero Pedro, el vocero de Dios, el día de Pentecostés dijo, después de predicar el Evangelio y producir fe en aquella gente, él no dijo que usted sea salvo al preguntar qué debe hacer. Creyeron en Cristo como Señor, pero aún no eran salvos. Nadie fue salvo por fe solamente. La Biblia no dice eso. Dice que cuando ellos preguntaron qué hacer, el apóstol los guió a arrepentirse y ser bautizados, cada uno de ellos, en el nombre de, es decir, por la autoridad de Jesús. ¿Con qué propósito? Por la mismísima razón por la que Cristo derramó su sangre, para remisión de los pecados. Pero, ¿por qué necesitan los hombres ser bautizados? Por la misma razón por la que Jeremías dijo que Dios haría un nuevo pacto, para poder perdonar sus pecados. Y entonces, si un hombre debe ser bautizado para el perdón de sus pecados, y si el hombre debe arrepentirse del pecado, Hechos 20:21, arrepentimiento con Dios, debe dedicarse a sí mismo a Cristo. Entonces esa fe, al ir al agua del bautismo, para el perdón de los pecados, será contada por justicia. Ese hombre obtendrá el perdón de sus pecados. ¿Puede usted identificar al pueblo de Dios? Sí. ¿Puede usted identificarlo si sabemos los términos del pacto? ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? Dijo, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. No será como el antiguo pacto. Vemos que el antiguo pacto ya ha pasado. Vemos que Jesús nos ha dado el nuevo. ¿Para qué? Él ha dicho, haré un nuevo pacto, pondré mi ley en sus mentes y en los corazones de los hombres, mediante la educación. Dijo, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Dice, porque ellos han sido educados para conocerme. Esto es diferente de cómo era bajo el antiguo pacto. Y luego dice, perdonaré sus pecados y no me acordaré de sus iniquidades. ¿Puede usted identificar al pueblo de Dios? Sí. De la misma forma en la que identificamos a una persona salva. Porque el hombre, lo que debe hacer para remisión de sus pecados, es exactamente lo que Jeremías dijo que tendría que hacer bajo los términos del nuevo pacto, para que el hombre obedeciera y fuera perdonado. Si pues hemos de identificar al pueblo de Dios, ha de ser en base a los términos del nuevo pacto. Y encontramos en el Nuevo Testamento que si un hombre escucha el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, y se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como Señor, Romanos 10, 9 al 10, si es sumergido, sepultado en la tumba del bautismo para perdón, confiando en que Cristo hará lo que dijo que haría, Cristo le perdonará. Y eso constituye los términos del nuevo pacto para el perdón. Esto constituye las leyes del nuevo pacto bajo las cuales el hombre ha sido educado y que está en su corazón si de su corazón le obedece. Dios le perdonará y le dará remisión de sus pecados. Busque su declaración, busque en su Biblia y vea que cuando Cristo murió dedicó el nuevo pacto. Y ahora podemos entrar en el lugar celestial, no solo por lo que Dios ha hecho, sino también por lo que nosotros debemos hacer, por el camino nuevo y vivo. Gracias a Dios, que no solo podemos distinguir los términos del nuevo pacto y por lo tanto identificar al pueblo del pacto, sino que ya que todos los que son salvos son añadidos a la iglesia, estamos por lo tanto viendo al pueblo de Dios del nuevo pacto y la cual es distintivamente identificable. ¿Cómo puede usted identificar la iglesia del nuevo pacto? Por los términos del nuevo pacto que los hombres deben obedecer para ser libertados del pecado. Mi barco va manejado por el piloto Jesús, aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí, luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillando en el cielo.